Bendiciones, gracia y paz, queridos hermanos, obreros preparándose para la misión. Hoy vamos a ver una enseñanza que tiene que ver con el liderazgo. Así que ponga mucha atención en los próximos minutos. Vamos a dividir esta enseñanza en dos bloques de unos 30 minutos cada uno. Así que comenzamos con la primera parte, que es ¿qué se entiende por liderazgo? ¿Qué se entiende por liderazgo? Es fundamental reconocer los principios de liderazgo, pero a los pies de la cruz. A los pies de la cruz, ¿por qué? Porque cuando se menciona esta palabra líder, yo soy líder, yo tengo liderazgo, muchas veces se hace desde el punto de vista de la soberbia, de la altivez, de la arrogancia y del orgullo. Por lo tanto, tenemos que llevar esto a la cruz de Cristo y en humillación, en humildad, con simpleza y sencillez, recibir ese liderazgo que proviene del cielo. Amén. Porque no se trata de ser más grande que otros, no se trata de que soy mayor o que tengo más o que estoy más cerca de Dios, sino que se trata de influenciar en otros de la manera correcta de parte de Dios. Entonces, vamos con los puntos que es un liderazgo espiritual. Número 1 sería guiar a otros. Verdaderamente la palabra líder no está en la escritura propiamente tal como una palabra explícita, sino que se entiende que los hombres de Dios guiaron a otros. Incluso la única parte cuando dice líder habla del guía de ciegos que lidera a otros a caer en el hoyo, y lo hizo Jesús. Entonces, pero cuando vemos la panorámica general, vemos a hombres de Dios guiando a otros a Jesús, al Evangelio, a la palabra, ¿ya? Así que lo primero que sería guiar a otros. ¿Qué es liderazgo? Guiar a otros. Guiar a otros. A veces no necesariamente con muchas palabras, sino con la vida, con la conducta, cómo nos comportamos. Pero liderazgo, guiar a otros y tener un corazón conforme al corazón de Dios. Porque lo que te da la influencia es el corazón. ¿Cómo está el corazón? Lo que permite que gente esté en tu entorno o que gente siga caminando contigo es que conozcan tu corazón, un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, primero guiar a otros. Lo segundo es motivar a otros. El verdadero liderazgo espiritual motiva a otros constantemente, aprovechando los talentos, aprovechando los dones. El apóstol Pablo anima, escuche bien, anima y exhorta a motivar a otros. Animaos los unos a los otros. Dice que hay que sostener a los que están cansados. Hay que dar soporte. Una cosa es dar soporte, pero otra cosa es animar. Entonces, ahí nosotros buscamos todas las estrategias para motivar a otros. Usamos los medios de comunicación, usamos las redes sociales, el contacto, la visita, una mesa abierta para la comunión, un corazón abierto, una casa abierta. El poder motivar a otros significa muchas cosas. También impulsar el desarrollo personal de las personas. ¿Por qué? Porque siempre alguien que está liderando no está preocupado solamente de que la persona vaya a la iglesia, sino que lo está motivando a crecer como persona en muchas áreas. O sea, cuando tú te encuentras con Cristo es una cosa, pero el que te está liderando de parte de Dios te va a motivar a que seas un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen estudiante, un buen trabajador, un buen profesional, un buen hombre de Dios. Si luego eres un discipulador, después te transformas en un obrero, se te va a motivar a que seas un buen obrero, un buen discipulador. Forjar el carácter de valentía. Una de las cosas que necesitamos es, cierto, líderes que nos influencien a romper miedos, romper temores. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces lo está ayudando a romper sus temores. Entonces tenemos aquí algunos puntos. Número 1, guiar a otros con la actitud, con el comportamiento, con las palabras, con el corazón, guiar a otros. Luego, motivar a otros con las redes sociales, con los medios de comunicación, con tu propia casa, con una visita, motivar a otros.
3, impulsar el desarrollo personal, no solamente que asista a la iglesia, sino en todas las áreas de su vida, familia, matrimonio, hijos, estudio, trabajo, ministerio, impulsar esa vida y forjar la valentía, es decir, que se rompan todos los temores. Son características de alguien que está liderando de parte de Dios. Amén. Generalmente cuando alguien no está puesto por Dios para estas cosas, o no está puesto por Dios para la vida de una persona, la persona se va a equivocar constantemente, la persona va a estar desanimada, la persona va a estar con miedos, no se va a estar desarrollando. Ahora, ¿qué es diferente que si tú estás cumpliendo estas funciones y alguien no te está escuchando, alguien no está aceptando, por así decirlo, tu influencia, tu liderazgo, ya es otra cosa? Porque también uno como pastor, como hombre de Dios, ve, por ejemplo, que en la congregación uno anima a otros, motiva a otros, impulsa el desarrollo, a romper temores, y algunos rompen, algunos crecen, algunos desarrollan, otros no. Pero eso ya depende de cada persona que toma esa guía, esa instrucción, ese desafío, y va creciendo y se va desarrollando. Amén. Otro punto importante del liderazgo es el propósito de quién va a ser el líder. ¿Ya? De quién va a ser el líder o quién cree que es un hombre que va a ejercer influencia. Una visión correcta para esto. ¿Cuál sería? Número 1, tener un concepto correcto de sí mismo. Si yo voy a ser líder o voy a ejercer liderazgo, yo no puedo creerme más que otro. Entonces tengo que tener un concepto con claridad de quién yo soy, de quién es Dios en mi vida y no creer que soy más que otro. Humildad, sencillez, dijimos simpleza, ¿cierto? Llevar nuestro corazón a los pies de Jesús para que sea Él que levante un liderazgo. Tenemos tanta gente, hemos conocido a través de los años, tantos hermanos que quieren ejercer liderazgo, ejercer una influencia, y a veces se provocan divisiones y gente queda en el camino después, descarriados, sin Cristo, sin Dios, porque la persona que quiso ejercer un liderazgo no lo tenía de parte de Dios, era de manera humana. O vemos cuántos se meten en doctrinas extrañas porque no conocen, y el otro punto es mantenerse viviendo en la palabra. Muchos no conocen la palabra de Dios. Y es más, algunos quieren liderazgo, pero no leen, no escudriñan. Entonces el segundo punto es mantenerse en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Un tercer punto es vida de oración. Porque cuando tú oras, dejas que el Espíritu de Dios te guíe. Entonces, gente que no ora, no tiene la guianza del Espíritu de Dios. Dios no le ministra el corazón. Dios no le muestra las cosas. Necesitamos esos 3 puntos como base. Entonces, número 1, no tener un más alto concepto de sí mismo. Ahí también recordamos gente que se ha puesto títulos, ¿cierto? ¿Cuántos hombres hay que dicen ser grandes hombres de Dios, se ponen un título? Ya nadie se quiere poner pastor, ya es de profeta y apóstol nomás, pero no lo sigue nadie. Y algunos si lo siguen es por manipulación. Entonces vemos falsos liderazgos. Falsos liderazgos. ¿Por qué? Porque están usurpando algo que se tiene que ganar en el espíritu. Amén. Entonces tener un concepto correcto de sí mismo, vivir en la palabra, vivir en la palabra, vivir una vida de oración. Se necesita ser capaz de instruir a su propia familia, porque alguien que es casado y tiene hijos no puede ser un líder positivo si tú estás casado, estás maltratando a tu familia, a tu esposa o a tu esposo, o engañando. Entonces tiene que ser ejemplo en la familia. También con los hijos, cuando los hijos van creciendo, llegan a la etapa de la adolescencia, ¿cierto? La preadolescencia, tienen ciertas dificultades, pero tu hijo tiene que permanecer en el camino del Señor, porque eso va a demostrar que no hay brechas en tu vida, en la familia. Si tu familia está cercada, guardada, cubierta, es un buen liderazgo en tu casa, en tu matrimonio, con los tuyos, independiente de que pueda pasar cosas, ¿cierto? Pero que se solucionen en Dios. Eh, Tenemos entonces
ser capaz de instruir a la familia, ser una persona que pueda tener un corazón pastoral. Cuando hablamos de liderazgo, la iglesia es difícil porque algunos piensan que son más que el pastor. Y el pastor generalmente en nuestras congregaciones es el que inició el movimiento, el que inició el trabajo. No había nadie, no había familia, habían 2 o 3 que él estaba ya liderando, o 5, o un poco más, no sé. Pero resulta de que es el que inició. Entonces cuando pasan los años y llega gente que cree que tiene dones, que tiene talento, y si no tiene un corazón pastoral, va a querer ir por encima del hombre de Dios. Va a querer usurpar el trono como lo hizo Satanás, ¿cierto? Quiso usurpar el trono. Una de las cosas que me sorprendió una vez visitando una iglesia y orando por personas y hablamos del tema de la confesión de nuestros pecados y después llamamos al arrepentimiento, pero había que decir cuál era el pecado que estábamos luchando para poder tener libertad. Y uno de los hermanos dijo, mi pecado es que yo creo que puedo hacerlo mejor que el pastor y que si él no estuviera yo lo haría mejor. Y él tenía un sentimiento de estar en el lugar de su pastor. Y oramos por él y él se humilló y se arrepintió y oramos, fue libre. Porque ¿cómo te trabaja la mente el enemigo a la gente que tiene liderazgo, que trabaja con grupo, que tú puedes estar al frente? Te muestra esa imagen, pero es para destrucción. Es para destrucción. O es para destrucción para ti o para que tú destruyas mucha gente más. ¿Cuánto ya hemos visto muchas veces, por mucho tiempo, en muchos años, que gente cree que puede ser mejor pastor que su pastor y termina siendo un desastre porque no sabe dónde está mirando ni lo que está pensando? El enemigo le hace la mente, le maquina un pensamiento. Ahora, qué tremendo es eso. Tener un corazón pastoral, trabajar en equipo. Debemos trabajar en equipo. Cuando hay gente que tiene ya liderazgo, necesita trabajar en equipo. Ya no es que yo te pongo encima de este, que tú eres mejor que este y tú lideras todo. No, hay que aprender a trabajar en equipo. Es lo que nos pasa a nosotros como iglesia. Hay varias hermanas que tienen liderazgo porque trabajan con más mujeres, trabajan con más personas. Entonces yo no puedo decir ya tú vas a estar a cargo de todas ellas. No, porque ya tienen ya el trabajo. Entonces tienes que ellas aprender a trabajar en equipo. ¿Cierto? Estamos hablando de las hermanas que llevan más tiempo, más antiguas y que han desarrollado trabajo con personas. Porque se respeta quien trabaja con gente, ya quien trabaja con las personas. Amén. Entonces tenemos todos estos puntos que son importantes y quizás el más importante es dejarse enseñar por Dios. Dejarse enseñar por Dios. Claro, porque a veces Dios comienza a tratar con nosotros, no sabemos cómo Dios está tratando con nosotros, entonces no nos dejamos enseñar y necesitamos dejarnos enseñar por Dios. Entonces, el liderazgo consiste en influir positivamente en otras personas, logrando en ello un cambio de mentalidad y de conducta para forjar un estilo de vida y que la persona se desarrolle como hijo de Dios. Amén. Ahora vamos a ver un punto que es bien bonito, que tiene que ver con el llamado. Dios le dice a Jeremías así: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Entonces, ¿qué es el llamado? ¿Qué es el llamado? El llamado, hermanos queridos, tiene que ver con ser sensible al Espíritu Santo para que Él te guíe a atender a aquello que estás sintiendo de parte de Dios realizar o ejercer. Por ejemplo, se necesita para reconocer un llamado, eso, sensibilidad al Espíritu Santo para escuchar el llamado de Dios. Y también necesitamos entender que Dios ha establecido ciertas funciones y nos ha entregado ciertos dones, y el llamado es que yo quiero hacer lo que Dios me está guiando a hacer. Para eso necesito convicción, certeza, para tener la convicción correcta al punto correcto donde yo quiero llegar o quiero ejercer. Por ejemplo, estoy sintiendo el llamado a evangelizar y voy a hacerlo y tengo la convicción y voy a romper mi miedo, voy a romper mis temores y voy a evangelizar y voy a ganar almas para Cristo. Es un llamado. Algunos piensan que tienen que ser evangelistas para predicar o tener un ministerio evangelístico, y no, y todos somos llamados a evangelizar. El tema es que no estamos sensibles a la voz del Espíritu. Amén. Todos tenemos el llamado a ayudar a pastorear.
¿Cómo? Sí, porque todo cristiano maduro se le demanda que pueda ayudar a apacentar. El apóstol Pablo lo dice, siendo ustedes ya, debiendo ser ya maestros y enseñar a otros, apacentar a otros, ayudar a otros, nuevamente hay que darles leche, quería darles vianda y no pude porque soy niños todavía. Entonces necesitamos entender que el desarrollo espiritual nos lleva a la madurez y la madurez nos lleva a ejercer ciertos llamados, ciertas funciones dentro del ministerio o dentro de la congregación para ayudar al cuerpo de Cristo, pero para que la obra de Dios se extienda. Tenemos entonces la convicción a lo que Dios me está llamando y que tengo que hacer, pero necesito compromiso. ¿Por qué? Porque si yo no me comprometo con aquello que Dios me está llamando, no lo voy a cumplir, no lo voy a realizar. Necesito compromiso. Es decir, Señor, entiendo que me estás llamando a tener un grupo hogareño. Entiendo que me estás llamando a evangelizar. Entiendo que me estás llamando a abrir mi casa y ahí tener a las personas que tú me vas a colocar. Entiendo que me estás llamando al liderazgo, a ser un obrero. Nosotros usamos la palabra obrero, porque es lo que la Biblia llama a la gente que son discípulos y que van a predicar, que van a enseñar, que van a orar por gente, obreros. Entonces, eso es liderazgo, influencia, motivar a otros, guiar a otros, encaminar a otros, pero se requiere la convicción, estar convencido de que Dios que me está llevando a eso, y se requiere también el compromiso para realizarlo. El compromiso para realizarlo. Y otro punto muy importante es quebrantamiento, porque me voy a dar cuenta que no voy a poder. Es decir, el Señor me colocó la convicción, estoy convicto de que tengo que trabajar con ese hermano, con esa persona que le prediqué, que está viniendo a mi casa, que abrí mi hogar, esa persona que estoy visitando, que la estoy consolidando. Sé que tengo que trabajar con él, pero necesito estar en quebrantamiento. ¿Por qué? Porque cuando yo caigo a tierra y muero, es el Señor que me levanta y comienzo a dar fruto. Es decir, no depende de mí, porque el quebrantamiento me ayuda a que no sea autosuficiente, que no piense que yo puedo por mi propia fuerza y que soy yo que lo hago a mi manera. No, es Dios que me ayuda a realizarlo y es por la gracia de Dios que lo estoy haciendo. Amén. Entonces el quebrantamiento va a provocar humildad, sencillez. ¿Para qué? Para que venga la unción sobre mi vida. La unción es el poder y autoridad de Dios, pero esto, hermano querido, viene producto de que yo estoy convencido de lo que Dios me está hablando y que quiero comprometerme y me quebranto para que Dios me use en esa área. Entonces ahí me viene la unción de Dios, es el poder, la capacidad para hacerlo, la autoridad para hacerlo. Y eso me va a ayudar mucho, pero necesito entonces luego sujeción, porque voy a tener claro que Dios me quiere usar. Voy a tener claro que hay un llamado, que tengo que trabajar con personas, que tengo que hacer la obra, que tengo que hacer la misión. Voy a tener claro todas estas cosas. Me voy a quebrantar, me voy a humillar y va a venir unción de parte de Dios. Pero yo me necesito sujetar. ¿Sujetar a quién? Sujetar, número uno, a mí mismo. No hacer lo que yo quiero hacer, sino llevarlo siempre a la cruz de Cristo. Número dos, sujeción pastoral. No es que tú vas y haces lo que quieres, siempre alineado a su liderazgo, a su pastor. Amén. Siempre preguntando, siempre encaminándose, porque eso nos va a ayudar a mantenernos. Y tres, sujetos a la misma obra del Señor, a la iglesia. Entonces, vemos que cuando la gente comienza a ser usado por Dios, o quieren ser evangelistas, o quieren ser esto o aquello, o a veces el grupo hogareño está con éxito y está creciendo, piensa y dice, yo me levanto en la iglesia ahora. No, cuidado, cuidado. Todos somos llamados a compartir el evangelio en nuestra casa. La Escritura dice, en el templo y por las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, participando de la comunión, de las oraciones, de la enseñanza. Pero tenga cuidado, porque hay que mantenerse con nuestra congregación. Hay que mantenerse unido, hay que mantenerse conectado. Amén. Y por último, esto va a permitir que podamos desarrollar un gran potencial y podamos ser muy fructíferos. Amén. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Entonces, hay un precio que pagar por esto. Hay un precio que pagar. ¿Cuál es el precio? El precio no es que tienes que pagar en moneda, no, sino que hay situaciones difíciles y complejas
que vamos a vivir, que vamos a pasar, producto de estar trabajando con personas muchas veces. Van a haber situaciones complejas en la familia, en el hogar, porque no se va a entender que tú trabajes con gente a cambio de nada. Porque generalmente nosotros pensamos, bueno, si tú estás trabajando por personas, tienes que tener algo a cambio. Y a veces te vas a dar cuenta que al trabajar con gente no sucede eso. Lo otro, hay una inversión de tiempo que hacer. Entonces necesitamos ser sabios cómo vamos a administrar nuestros tiempos. Entonces, también vamos a tener que invertir recursos propios, personales. A veces vas a recibir a esa gente que estás compartiendo la palabra, que pueden ser tus propios familiares en tu casa, y compartir con ellos y después pensar que estás gastando muchos recursos en eso. Entonces necesitas tener una mentalidad correcta, un corazón correcto. A veces cuando abres tu casa y llega la gente, puedes tener 5 personas y después se te van y te vas a dar cuenta que quedó desordenado un poco y a lo mejor te puede incomodar. Y vas a tener que limpiar y vas a decir, bueno, esto no me está gustando, pero hay un precio que pagar. Es mejor tener la casa desordenada y ver que se movió Dios antes de tener una casa impecable y que Dios no se movió. Yo prefiero tener cierta pérdida o cierto desorden en ámbito o tener que hacer ciertos movimientos porque Dios se está moviendo antes que no tener que hacer nada porque Dios no está haciendo nada. Entonces hay que prepararse para soportar, pero eso nos va a dar madurez y vamos a ir creciendo. Y también vamos a tener que saber manejar estas situaciones para que no causen efectos negativos. Por ejemplo, la crítica, el menosprecio. Siempre va a haber, cuando tú te levantas a hacer algo para Dios, siempre va a haber alguien que te va a criticar. Siempre. De tu familia, de tu trabajo, aún en la iglesia va a haber gente que no está haciendo nada y va a criticar al que está haciendo algo. Entonces, la crítica se tiene que vencer, pero también el menosprecio. Hay gente que te va a querer menospreciar porque tú decidiste servir a Dios. Te va a querer menospreciar, mirarte en menos porque estás sirviendo a Dios o estás haciendo algo. También hay un momento en que producto del trabajo, del esfuerzo, viene fatiga, cansancio. Hay que saber sobrellevar eso. También el tiempo. Es necesario decirle al Señor, en mis manos están tus tiempos. Bueno, vamos a ir por parte. Para la crítica y el menosprecio, descansamos en el Señor. ¿Cierto? Para la crítica y el menosprecio, confiamos en el Señor, que no importa cómo me mire el hombre, porque no estoy para agradar al hombre, sino estoy para agradarlo a Él. Ese es el consejo. En el caso de la fatiga y el cansancio, es necesario descansar y ordenar los tiempos. En el caso de la falta de tiempo, porque uno dice, yo vengo del trabajo y tengo que hacer el grupo, o vengo de los estudios y tengo que ir a la iglesia, ensayar o hacer algo, uno tiene que decir, Señor, en tus manos están mis tiempos, en tus manos están mis tiempos, y yo voy a alcanzar a hacer todo lo que tú quieres que yo desarrolle porque estoy trabajando para ti. Amén. Entonces Él nos va a redimir, Él nos va a ayudar. Cuando yo miro para atrás y veo todo lo que he hecho los últimos 9 años, yo digo, qué tremendo, cómo pude hacer tantas cosas con tan poco tiempo. Yo digo, solamente la gracia del Señor que me ayudó a redimir ese tiempo. También muchas veces vas a tener tiempo porque pasa algo, cuando trabajamos con gente nos acostumbramos a estar con personas. Queremos siempre o estar en la iglesia, o estar en el grupo, o estar visitando, o estar con gente, pero van a llegar momentos de soledad y que tú vas a sentir que no estás haciendo nada, que no estás siendo efectivo. No, tranquilo, cuidado, los tiempos de soledad en el liderazgo son para que tengas tiempos devocionales con Dios, para orar, para leer, para escudriñar la escritura. No puedes ser adicto solamente a las personas o a los grupos o a las masas. Tienes que buscar el secreto, la presencia de Dios. También es importante las decisiones. Te vas a dar cuenta que si tú tomas una decisión incorrecta, puedes perder gente que está ganando. Y tú necesitas ver a quién estás evangelizando para seguir evangelizando. No puedes tomar la decisión de decir, no lo veo más, cuando es una persona que quiere buscar a Dios. O decir, voy a cerrar el grupo hogareño de la noche a la mañana y decir, no hago más grupo. O no aconsejo más a esta persona. No, tienes que tener un corazón tierno y humilde, tomar decisiones
en oración. O usted no puede decir de la noche a la mañana, si eres un hombre o una mujer de Dios que está comprometido, que está convicto, que está realizando un llamado, un compromiso con la obra del Señor, decir, me voy de la iglesia, o me enojé y no voy más. No, cuidado, cuidado. No se puede, no. Será una decisión trágica, incluso para tu familia, para las personas que estás trabajando. No, cuidado. También es necesario entender que mientras más nosotros trabajamos, por Dios vamos a ir acercándonos a gente que quizás nunca pensamos que nos acercaríamos, pero por otro lado va a haber gente que nos va a ir rechazando. Entonces, tenemos que entender que Él fue rechazado también, nuestro Maestro fue rechazado, pero no por eso nosotros nos vamos a sentir mal. Al contrario, con mayor pasión le vamos a servir. Amén. ¿Qué nos promete darnos el Señor si le servimos como hombre que está influenciando a otro, gente que está trabajando con personas? Primero, autoridad espiritual. Poder y autoridad espiritual para ejercer la misión. Nuestra patente espiritual, nuestra autoridad espiritual va a ir creciendo con los años. Yo me he dado cuenta de eso en mi vida, gracias a Dios. He podido ver cómo a través de los años Dios te va dando más autoridad espiritual. También te entrega el Señor más territorios. A través de los años Dios nos ha abierto la puerta para ejercer ministerio en Argentina, para ejercer ministerio en Brasil, que son las puertas que Dios ha abierto, ¿cierto? En África, en Cabo Verde. Entonces se abren otros territorios. ¿Para qué? No para que tú vayas a hacerte grande, no, para ir a servir con lo que Dios te ha entregado. Entonces se van abriendo puertas también otras ciudades. Hay ciudades aquí que Dios nos ha abierto en nuestra nación para compartir la palabra, para hacer ministerio, para hacer la obra. Porque no hay mejor o mayor deleite para un hombre y una mujer de Dios ir extendiendo y teniendo experiencias con Dios. De esta tierra no nos vamos a llevar nada, hermano. No nos vamos a llevar nada. Así que no se haga ilusiones de tener muchas cosas en esta tierra, porque lo mayor que podemos tener es en el cielo. Hagamos tesoro en el cielo. Amén. Lo otro que nos ofrece el Señor, entonces, número 1, autoridad, poder y autoridad espiritual. Número 2, extendernos en ciudades y naciones. Y número 3, prosperidad. Pero esa prosperidad no tiene que ver solo con plata, mis hermanos. Esa prosperidad tiene que ver con una buena vida, un buen pasar en todas las áreas de nuestra vida. No vas a tener necesidad de nada. ¿Ya? En todo vas a estar saciado. Amén. No te va a faltar el vestido, no te va a faltar la comida, no te va a faltar la salud, no te va a faltar nada. Entonces, vamos ahora, para terminar esta primera parte, a hablar acerca de principios de la excelencia en el liderazgo. Número 1, tenemos que entender que para servir al Señor debemos hacerlo con excelencia. Y esto tiene que ver con tener una íntima comunión con Dios y poder darle lo mejor al Señor. Dice la Escritura, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros en sí no tenemos excelencia. La excelencia viene de Dios. Entonces porque nosotros somos ese vaso de barro, que el tesoro está en nosotros. Y el tesoro es la excelencia que viene de Dios. El poder que viene de Dios es la excelencia de querer hacer lo mejor para Dios. Lo mejor para Dios. Amén. Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. La obra de Dios es perfecta porque su camino es rectitud. Y si juntamos esta palabra excelencia con perfección, vemos que dentro de nuestro interior va a haber un deseo por hacer lo mejor para Dios. Entonces, la primera característica es la excelencia en los hombres de Dios. Entonces dice así: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, ejecutó lo bueno, lo recto y verdadero delante de Dios. En todo cuanto emprendió en su servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Cuando nosotros comenzamos a buscar a Dios de todo corazón y hacemos lo bueno, hacemos lo recto y lo queremos hacer con excelencia, es decir, lo bueno y lo mejor y obedecer, porque excelencia tiene que ver con obediencia y compromiso al máximo, vamos a ver la mano de Dios a favor de nuestra vida. Este hombre ejecutó lo bueno, ejecutó lo recto, lo perfecto delante de Dios. Por eso que
en la Escritura hay muchos versos que dice, ve y sé perfecto. Es decir, hacer lo bueno y lo recto. Lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de Dios, de todo nuestro corazón. Lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de Dios con todo nuestro corazón. Pero también tenemos que entender que la excelencia, lo mejor para Dios, o lo bueno, lo recto y lo verdadero se logra con esfuerzo. Y dice la Escritura, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo y ser hallado en Él. Es decir, yo soy el vaso de barro, la excelencia, el poder de Él viene con excelencia, pero yo tengo que estimar las cosas como basura. Lo demás no me satisface, lo demás no me conviene. ¿Cómo voy a preferir estar en un estadio cuando tengo que estar en la casa de Dios? ¿Cómo es preferible que esté en un evento cuando tengo que estar evangelizando? No, yo prefiero las cosas de Dios. Sí, habrá tiempo para ir quizás a un lugar a recrearme, habrá tiempo quizás a ir al cine, sí, está bien, no hay problema. Pero yo tengo que esforzarme por entender que lo más importante son las cosas de Dios, es la casa de Dios, es la obra de Dios. Eso es lo primero. Y cuando yo me esfuerzo, y el apóstol Pablo decía, mira, yo estimo todo lo demás como basura, pero quiero hallarlo a Él. Gloria a Dios, qué tremendo. Entonces también requiere que seamos diligentes, no perezosos, lo dice la Escritura, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en el Espíritu, sirviendo al Señor. Hay algo que a veces nos caracteriza y es que dejamos las cosas, las postergamos, pero la obra del Señor no debe ser así. Si deseamos hacer las cosas con excelencia, debemos ser fervientes en el Espíritu, porque un espíritu ferviente va a provocar que querramos hacer lo mejor para el Señor. También necesitamos humildad. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí, porque cuando nosotros nos creemos superiores y no hemos hecho nada, la obra de Dios se destruye, porque vamos creyendo algo que no somos o algo que no hemos hecho. La mayoría, escuchen bien, de los hombres de Dios que han logrado grandes cosas, no se ensoberbecen por eso. Caminan con humildad y con sencillez, porque tienen los pies puestos en tierra, saben que son vasos de barro y que el poder viene de Dios para hacer las obras de excelencia. Entonces necesitamos caminar con humildad. Otro punto importante es que siempre se trata de que comenzamos algo, pero tenemos que perfeccionarnos, buscar perfeccionar lo que hemos hecho. Mire lo que dice la Escritura. Estando persuadido de esto, que el que comenzó entre vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tenemos un Dios que comienza algo, pero lo va perfeccionando. Nosotros también comenzamos algo, pero lo vamos perfeccionando para el Señor. También necesitamos, hermano querido, dos cosas importantes para disponernos a resolver situaciones problemáticas a lo largo de nuestra carrera como obreros, como gente que va a influir a otros, y esto es flexibilidad. Flexibilidad. ¿Por qué? Porque vamos a pasar ciertas situaciones, ciertos momentos que vamos a tener que mostrar cintura, movimiento de cuerpo, por así decirlo, porque a veces las cosas no son como nosotros queremos o como nosotros pensamos, pero el tema es que tenemos que seguir trabajando para el Señor y con la gente y haciendo la obra. Entonces, van a haber momentos que a lo mejor no vamos a conseguir un lugar vamos a estar, por ejemplo, en nuestra casa, y a veces a lo mejor no vamos a poder y vamos a tener que conseguir otro lugar, y puede que sea otra casa más pequeña o más grande, o puede ser que un día lo tengamos que hacer sin luz, otro día no tengamos agua, pero no se puede impedir, tenemos que ser flexibles, tenemos que saber. Ayer me comentaban un testimonio de una de nuestras hermanas que ya ha partido a la presencia del Señor, que era una obrera y que ganó mucha gente para Cristo, que una de sus hijas se cayó de una litera. Entonces ya la gente había llegado a la casa y ella dijo no, que vaya el papá y la lleve al consultorio por cualquier cosa. Eh, pero nosotros hagamos el grupo y veamos la gente. Porque esa flexibilidad de poder entender que uno podía ir, otro podía quedar, permitió que gente hasta el día de hoy esté en el Evangelio. Y cosas como esa muestran flexibilidad y compromiso. Esas dos cosas se requieren. Flexibilidad y compromiso. Amén. Bueno, vamos a orar por estos principios que hemos compartido
Espero que pueda esta enseñanza ser de mucha edificación para tu espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad. Y bendecimos, Señor amado, a cada hermano que se está preparando para ser un obrero y también a los obreros que están repasando y entrenándose nuevamente. Señor, porque es bueno. Bendíceles, bendecimos sus vidas, bendecimos sus corazones. Señor amado, que todas estas palabras que hemos compartido les lleguen a sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Terminamos aquí este primer bloque y nos vamos luego al segundo video. Bendiciones.